Shalom a los que nos ven por YouTube. Y antes de comenzar con la porción de esta semana, quería comentarles que ha nacido nuestra hija. Por eso hemos estado un poco desaparecidos de las redes en los fines de semana pasados. Gracias a Yahweh, que una hermosa bebé, que salió todo bien en el parto, salió todo bien. Después salió sanita. Vamos a estar dejando una foto para que la conozcan también. Y bueno, Dios ha sido bueno, como cantamos recién. Muchas veces uno tiene un poco de temor, ¿no? Por cosas que no son cotidianas, como la de un parto o la de traer un ser a la vida, ¿no? Pero no nos podemos quejar para nada. La atención en el sanatorio fue excelente, los doctores fueron excelentes, la bebé se porta excelente, nos deja dormir, come y duerme, así que podemos estar contentos por eso y agradecidos con Dios porque una vez más Él nos mostró su amor y su misericordia, ¿no? Y bueno, ya pasando a la porción del día de hoy, vamos a hablar de la parashá Balak, que muchos conocen a Balak, a este rey, y va desde el libro de Números, capítulo 22:2 al 25:9. Y yo le puse como subtítulo a esta predicación: Imposibles de maldecir. Y va a quedar, a medida que vaya pasando esta palabra, vamos a ver por qué el pueblo de Israel, por qué el pueblo de Dios es imposible de maldecir. Y cómo nosotros también podemos ser parte de ese pueblo que no hay maldición que le pueda llegar, no hay maldición que lo pueda tocar. Muchos predicadores, muchos pastores en iglesias evangélicas predican acerca de romper las maldiciones. Ayer estábamos viendo con mi esposa que alguien decía rompiendo las maldiciones del enemigo. Y no sé, porque no voy a esas iglesias, no conozco a esos pastores, pero qué es lo que dirán. Pero me supongo que es lo que deben decir. Y la verdad que si bien es algo que nos cuesta, lo que tenemos que hacer para romper las maldiciones, es algo que nos cuesta por nuestra naturaleza, es algo que es muy fácil. Entonces, vamos a leer... Bueno, para el contexto de Números, vamos a ver que el pueblo de Israel venía arrasando con todos los pueblos que se le ponían enfrente. No había ningún pueblo que se le pueda poner, porque ellos tenían a Dios de su lado. Ellos tenían al Dios de Israel. Me distraigo porque alguien puso Macumbera acá, Milagros puso Macumbera en los comentarios. Un comentario totalmente fuera de lugar. Pero bueno, el pueblo de Israel viene avanzando, llegando a la tierra prometida, y los diferentes reinos por donde le iban pasando, o los destruían, o si los dejaban pasar con paz, digamos, ellos pasaban y no había ningún problema. Pero vamos a ver en el capítulo 22, que comienza esta porción, que el rey Balak manda a llamar a Balaam, una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, pero era una especie de agorero o de profeta, entre comillas. Y dice, vamos a leer en el capítulo 22, versículo 2. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Como venimos diciendo, Israel venía arrasando, y obviamente que, aunque no era como ahora que por el internet se nos enteramos de todo enseguida, las cosas se iban hablando, y se sabía todo lo que el pueblo de Israel, cómo había derrotado a Og, cómo había derrotado a Sehón y a todos los pueblos por donde iba pasando. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián:
Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Aquí vemos que este rey, que si bien sabemos que tendría su religión y tendría sus dioses, no tenía esperanza. Como alguna vez nosotros no tuvimos esperanza en el mundo, ¿no? Como alguna vez que estuvimos alejados y no sabíamos qué hacer ni a quién acudir. Y muchas veces, pensando en eso, pero ya estando de este lado, digamos acá, del lado de lo que tenemos esperanza, de lo que tenemos un Dios, nos ponemos o me pongo a pensar en esa gente, ¿no? Que no tiene a quién acudir, que es ateo o que no conoce nada de Dios. Cuando está en un problema muy grave, ¿qué hace? ¿A quién acude si no tiene ninguna creencia? Pónganse a pensar todo lo que tenemos o profesamos una fe. Qué horrible sería, ¿no? Estar por alguna enfermedad, por algún problema grave y no tener a quién acudir. Muchas veces nosotros en nuestra humanidad o nuestra terrenalidad, o no sé cómo se diría, acudimos a nuestros padres o a nuestro hermano mayor o a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Alguien que sea mayor que nosotros, digamos. Pero muchas veces no tenemos a quién acudir. Nuestros padres ya murieron, no están lejos, no tenemos hermanos cerca. Pero Dios, Yahweh, el Dios de Israel, está siempre a nuestro lado y siempre podemos pedir su ayuda. Entonces vemos que como este pueblo, que si bien tenía su creencia, tenía sus dioses, no lo podía salvar del pueblo de Israel, tuvo miedo. Y dice que ellos pensaban que Dios iba a lamer, que el pueblo de Dios iba a lamer como lamía el buey, ¿no? O sea, que iban a acabar con todo lo que había en ese pueblo, y se iban a tomar toda el agua, iban a comer toda la comida, y iban a derrotar a ese pueblo, obviamente. Dice: por tanto, envía mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo delante de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces aquí vemos que este rey mandó a llamar a este profeta que se llamaba Balaam, que, como vamos a ver más adelante, trabajaba esto, trabajaba adivinando las cosas y maldiciendo a las personas o bendiciendo. Y muchos se preguntan: bueno, pero este profeta conocía a Yahweh, al Dios de Israel. Podemos entender que tenía un conocimiento de él, pero eso no quiere decir que fuera parte de Yahweh, el rey de los ejércitos. También esto nos tiene que hacer ver que, lamentablemente, muchas personas no creen, y yo tal vez en esto soy un poco escéptico, o era escéptico, pero piensan que, por ejemplo, como puso esa persona ahí que recién comentó, macumbero, piensan que las macumbas no tienen ningún poder, o que o las hechicerías o esas cosas no hacen nada. Pero sabemos que trabajan con el enemigo y tienen poder. No tienen poder sobre Dios, no tienen forma de ganarle a Dios. Pero es algo que tiene cierta parte de poder y tiene cierta parte de cierto. No es que no existe, no que no sirve para nada, no es que no tenga fuerza, sino que realmente hay algo y malo detrás de todas esas cosas. Por más que muchos dicen: no, porque es magia blanca. Dicen: no pasa nada porque es magia blanca, es bueno. O algunas personas, vos vas y tienen a la Virgen, o tienen imágenes, pero sabemos que todo eso es malo. Por más que ellos quieran disfrazar a su magia, a su hechicería de cosas buenas, de blanca, no hay. Con Dios es blanco o negro, o estás con Dios o no estás con Dios. Y Dios prohíbe la hechicería, prohíbe la adivinación, prohíbe todo lo que sea
aparte de Dios, aparte de Él. No hay otra cosa. Igual que las imágenes. Dios dice que no debemos hacer imágenes de nada que está arriba en la tierra, ni abajo, abajo en la tierra, ni arriba en el cielo. Y no debemos adorar. Porque muchas veces, el otro día compartían en YouTube y me preguntaban, dice, entonces si Dios no quería la idolatría, ¿por qué mandó a hacer estatuas de los ángeles? ¿Por qué mandó a hacer la serpiente de bronce? ¿Por qué mandó a hacer esto? ¿Por qué mandó a hacer aquello? Me decía. Y yo le digo, pero Dios mandó a hacer eso, pero nunca dijo que adoraran a eso. Era una simple representación. Igual que nosotros aquí en la congregación tenemos una menorá. Que ahí se la estoy mostrando a los de TikTok. También se lo voy a mostrar. Es un candelabro, una menorá de 7 brazos. Digo, pueden decir, es idolatría lo que ustedes tienen ahí. No. Simplemente es una representación de algo que dio una lámpara. Una representación de algo que Dios mandó a hacer. Que la podemos tomar nos puede servir para estudiar los 7 ruas, los 7 espíritus. Nos puede ayudar a estudiar muchas cosas. Representa muchas cosas. Entonces, eso no es idolatría porque nosotros no la estamos adorando. No nos paramos delante de ella a orar. No decimos que en ella hay alguna fuerza o algo especial, pero lamentablemente en esas religiones como las que nombramos recién, muchos piensan que por tener un amuleto, lleva esto con vos, o lleva esta estampita, o ¿qué es una estampita? Un pedazo de papel, que porque tenga una foto de un supuesto santo, ¿se piensa que eso va a servir para algo? No, eso es idolatría y Dios está en contra de la idolatría. Y más que nada que no tiene ninguna fuerza buena, puede tener una fuerza maligna sobre esa imagen. ¿Por qué? Porque al llevar esa imagen que está en contra de la voluntad de Dios, nos puede caer una maldición. Entonces sigamos avanzando. Vemos que el rey Balac llamó a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. O sea que ya sabían que eran estas dádivas, eran regalos. O sea que ya sabían que este hombre, Balaam, trabajaba a cambio de dinero. O sea que él trabajaba por un precio, no por hacer bien a alguien. Dice, y llegaron a Balaam y le dijeron la palabra de Balac. Y él respondió, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta, según Yahweh me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Acá, y donde dice, y vino Dios a Balaam, en los Targumín, que los Targumín son una interpretación de la Torá, dice, escrito por los mismos judíos, dice, y vino la palabra a Balaam. Y sabemos que en Juan capítulo 1 dice que la palabra era Dios. Así que confirma que, hablando de Yeshua fue el que fue a hablarle a Balaam. Esto confirma que Yeshua es Elohim, que Jesús es Dios. Dice, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le respondió a Yahweh, a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí que el pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora y maldíceme, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ahí vemos que el pueblo de Israel ya tenía una bendición. Y vemos que en el versículo 13 dice, y Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Yahweh no me quiere dejar ir con vosotros. Ahí vemos la intención que el profeta tenía, ¿no? Que él quería ir, pero parecía un guri chico que le dice, no, papá no me deja ir. No, aquí le dijo Balaam, Yahweh no me quiere dejar ir con vosotros, ¿no? Entonces, vemos que en el versículo 15 el rey Balac dice, volvió a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron,
Así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que nos dejes venir a mí. Vemos que estos hombres le insistieron a Balaam y le trajeron más regalos para ver si con eso lo convencían. ¿Por qué? Porque ya lo conocían como era. Sabía que su punto débil, vamos a decir así, era el dinero. Y para avanzar más, vemos que en el versículo 20 dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron a llevarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y esto me hace acordar a veces con mi hijo. Tengo un hijo que tiene 15 años y a veces me dice: papá, ¿puedo tal cosa? Y si ya estás ahí. O sea, me avisa cuando ya está con los amigos o cuando ya está haciendo. Dice: papá, ¿puedo hacer tal cosa? Y entonces fue lo que le dijo Dios. Dice: si estos hombres vinieron para llevarte, levántate y vete con ellos. Y si ya está, ¿qué me preguntás si vos ya estás queriendo hacer lo que ellos vinieron a buscarte? Entonces esto nos habla de que Yahweh tiene lo que dice la voluntad permisiva. Muchas veces Dios no quiere eso para nosotros, pero Él permite que lo hagamos igual. Y en el versículo 22 dice: y la ira de Yahweh se encendió porque él iba, y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre un asna y con él 2 criados suyos. Entonces acá podemos pensar: bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Podía ir o no podía ir? Si le dijo que podía ir, porque se enojó. Obviamente que entendemos que dentro de esa voluntad permisiva él lo dejó hacer, pero no, como dije, como pasa con nosotros, Él nos puede permitir hacer un montón de cosas. Él nos permite pecar, porque Él no va a poner, Él va a tratar Dios no, va a tratar de hacer todo lo posible porque nosotros no erremos, porque nosotros no pequemos. Pero si nosotros, si nuestra intención, si nosotros lo queremos hacer y lo seguimos porfiando con Dios, Él nos va a dejar. Recuerdo que tengo un amigo que él nunca había tenido relaciones con una mujer, relaciones sexuales, ¿no? Y recuerdo que el creyente también, él tomó la decisión una vez que iba a tener relaciones con otro amigo que no era creyente, o sea, no entre ellos, sino que ellos dos iban a contratar a prostitutas para tener relaciones. Y me acuerdo que me contaba que dice que iban yendo para contratar a esas prostitutas para tener relaciones sexuales, que es obviamente algo que Dios aborrece. Dice que iban en la moto con el amigo y de repente escuchan como que chillaba la jugueta y pa, pa. Y miran para atrás y una moto y 2 guris se tiran al piso. Y agarra y frenan, ¿no? Y dice: ¿qué pasó? No sé qué pasó. Dice la gurisa: no sabemos qué pasó, nos caímos, nos raspamos todas, no sé qué. Y bueno, lo empezaron: bueno, no sé qué, llamamos la ambulancia, no sé qué. Y bueno, dice que con todo eso que pasó, se olvidaron de lo que iban a hacer. Se olvidaron de la prostituta y se fueron para las casas nomás. Y no hicieron ese mal que tenían pensado, ¿no? Y él mismo contaba, dice: era Dios que no quería que hiciéramos eso. Era Dios que no queríamos que pecáramos de esa forma. Y tiene razón. Pero sin embargo, ellos siguieron insistiendo en eso. Siguieron pensando en hacer eso. ¿Y qué pasó? Aun cuando Dios les habló, Dios les mostró eso, lo pudieron, en otro momento lo llegaron a hacer. Porque, como les digo, Dios trata de que nosotros no hagamos las cosas mal, pero si nosotros seguimos insistiendo en hacer las cosas mal, como pasó aquí con Balaam, la terminamos haciendo. Entonces vemos aquí que se enojó, que la ira de Dios, dice, se encendió. ¿Pero por qué? Por la intención también de lo que él tenía. O sea, que quería ir, pero quería ir para ganar dinero. ¿Por qué? Eso lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz
de hombre refrendó la locura del profeta. Vemos que dice que amó el premio, o sea que este Balaam amó más el dinero que a Dios. Entonces, vemos que ahora saltemos al versículo 23. Dice: y el Asna vio al ángel que estaba en el camino con su espada desenvainada en su mano, y se apartó el Asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam a su asna para hacerle volver al camino. Muchas veces es tanto la ceguera que tenemos en ese camino de pecado que no nos damos cuenta de lo mal que estamos haciendo en todas las cosas. Que aún un animal de carga, como vemos que le pasó a este profeta, entre comillas, tenía más discernimiento espiritual que el propio profeta. El propio animal veía mejor y veía más que el propio profeta. Entonces tenemos que tener cuidado y pedirle a Yahweh, a Dios, que Él abra nuestros ojos, que Él nos muestre las cosas como son. Y en el versículo 31 vemos que fueron abiertos los ojos. Dice: entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Yahweh que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Ahí vemos que después de que fueron abiertos los ojos de este profeta, entre comillas, pudo ver por qué su asna se había apartado del camino. Dice: y el ángel de Yahweh le dijo: ¿por qué azotas a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Yahweh: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Yahweh le dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirle a la ciudad de Moab, que está junto a los límites de Arnón, que está al extremo de su territorio. Bueno, y después vemos que sigue diciendo, sigue la historia, en el capítulo 23, dice: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Vemos que el enemigo conoce las cosas de Dios y las imita, porque sabemos que Yahweh, que Dios tiene 7 espíritus, 7 ruach. Y aquí vemos que Balaam mandó a hacer 7 altares, 7 becerros. Y él conocía todas las cosas de Dios. Como digo, el enemigo no inventa nada nuevo, sino que él imita todas las cosas del Padre y las quiere desviar. Y en el versículo 5 del capítulo 23 vamos a ver qué pasó cuando llegó Balaam a encontrarse con el pueblo, o a ver el pueblo de Israel. Dice, vamos a leer del 5 al 8. Y Yahweh puso palabra en la boca de Balaam. Vemos que 23, versículo 5. Y Yahweh puso la palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió él, y aquí estaban junto al holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: perdón. De Abraham me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven y execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo
al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Yahweh no ha execrado? Porque en las cumbres de las peñas lo veré, y desde los collados miraré, y he aquí un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones. Vemos que por más que este profeta fue para maldecir al pueblo de Israel, por más que le pagaron para que maldiga al pueblo de Israel, no pudo salir maldición de su boca para el pueblo de Israel. Entonces podemos analizar un poco lo que dice de este pueblo, ¿no? Primero dice que es aquí que este pueblo habita confiado. La confianza, la habitación en hebreo. Tranquilo, tranquilidad. Y una persona o alguien que habita tranquilo y habita confiado es porque es una persona justa y sabe que Yahweh lo va a proteger. En el versículo 21, en el versículo 21, dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Vemos que dice que no ha notado iniquidad. O sea que Israel estaba protegida. Israel no podía ser maldecido porque no tenía iniquidad. Porque era un pueblo justo. Como nosotros somos nombrados justos cuando conocemos a Yeshua. Cuando aceptamos su obra en la cruz por nosotros. Pero esto no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada, sino que cuando conocemos a Yeshua tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardar su ley. Y esta es la forma también de seguir avanzando en ese camino para no ser inicuos, ¿no? Y para que no tengamos iniquidad en nosotros, guardando los mandamientos, guardando la ley de Dios, guardando el Shabbat, el día de reposo, guardando sus fiestas que celebramos aquí, no comiendo comida que Dios la declaró impura. Y sé que para algunos esto puede sonar difícil, para algunos puede sonar fácil, pero todo depende de la madurez que tengamos, de la madurez espiritual y la madurez de fe que tengamos en el poder o no hacer estas cosas. Y vemos que en el capítulo 24, versículo 3, vamos a leer que al no poder maldecir, sino que bendijo a Israel, Balac le dijo que intentara de vuelta maldecirlo, ¿no? Y dice: entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos que están extendidas como huertos junto al río, como aloes plantados por Yahweh, como cedros juntos a las aguas. Ahí vemos que dice: cuán hermosas son tus habitaciones. Dice que son como arroyos. Y sabemos que en los arroyos fluye el agua de su palabra, el agua de las de las buenas nuevas de salvación. Dice que el pueblo de Israel, o sea, nosotros somos quienes somos como arroyos. Dice: somos como huertos junto al río. Saben que una de las cosas más importantes que necesitan las plantas es el agua. Y un huerto que está junto a un río está siempre bien regado. Si ustedes van por el campo, van a notar que siempre alrededor de un arroyo o de un río está lleno de árboles. Se notan porque hay una hilera de árboles y casi seguro que ahí hay un arroyo o una vertiente de agua. Están verdes. Y están verdes siempre. ¿Por qué? Porque siempre tienen esa agua. Y nosotros, que somos parte del pueblo de Israel, somos así. Dice: como aloes plantados por Yahweh. Los aloes son una de las plantas curativas, mis plantas curativas favoritas. Sirven para todo, sirven para curar las quemaduras, para curar las heridas, para curar la garganta, el estómago, todo sirve.
Y vemos que aquí nos habla de aloes plantados por Yahweh, ¿no? Cuanto más si Él los planta. Dice, como cedro junto a las aguas. Y de 7 dice, de sus manos destilan aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Y todo esto que estamos leyendo, y podríamos seguir leyendo sobre esta profecía y sobre esta bendición, porque fue una bendición que dio Balaam y también fue una profecía, está hecha para nosotros, porque nosotros somos parte del pueblo de Israel. No es que está hecho para aquellos que vivieron hace miles de años, sino que está hecha para nosotros. ¿Y por qué le puse por título imposible de maldecir? Porque el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios, por más que se contraten brujos o que se contraten agoreros, no puede ser maldecido. Lo que Dios bendijo no puede ser maldecido por nadie. Así que no tenemos que tener temor ni miedo a lo que puedan hacernos personas malas. Siempre y cuando estamos en obediencia. Claro, siempre y cuando tengamos obediencia. Como dije hoy, que muchos predican en contra de sacar las maldiciones del enemigo, pero seguramente que no enseñan esto. No enseñan que las bendiciones vienen por la obediencia y la maldición por la desobediencia. Como vemos aquí, que el pueblo de Dios habitaba tranquilo, que el pueblo de Dios era como arroyos extendidos, pero siempre y cuando estuvieran bajo la protección de la palabra de Dios. Cuando nos salimos de esa valla de protección, que son los mandamientos, allí es cuando estamos en riesgo de pecar. Y el otro día pensaba, gracias a Yahweh que nuestra bebé salió sanita, que no tiene ningún problema. Pero muchas veces vemos por la calle, hoy nomás vimos cuando fuimos al control, niños pequeños que tienen problemas, o son deformes, o tienen enfermedades, ¿no? Y uno piensa, ¿será que qué pasó que de tan chiquitos tienen esa enfermedad, ¿no? Y muchas veces es eso, es que están bajo una maldición. Los padres están bajo una maldición por la desobediencia. Los padres por la idolatría tienen una maldición que lamentablemente se pasa a los hijos. Entonces, quiero que recapacitemos en esto, que nosotros somos parte del pueblo que es imposible de maldecir, siempre y cuando nos mantengamos dentro de sus mandamientos, dentro de su palabra. Ahí no va a haber nadie que pueda venir a maldecir nuestras vidas, sino que siempre vamos a estar en bendición y siempre vamos a estar en alegría, en gozo, siempre vamos a estar contentos, ¿no? Y eso no quiere decir que todo nos va a salir bien, ¿no? Que todo va a ser bueno, porque vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero de ellas vamos a salir porque Yahweh va a estar con nosotros. Amén. Shalom.